Haremos una revisión general de los temas del examen. Entonces esto nos vamos a apurar un poquito. Bien, para completar las diferencias vamos a ver algo más de la ciencia política, que no es lo mismo que las ciencias políticas que hemos visto. Pueden ser disciplinas o parte de las disciplinas que sirven para el análisis y el estudio de la política. Por ejemplo, la historia política, por ejemplo, la sociología política, por ejemplo, la psicología política. Hemos visto que hay un estudio especializado que es de la ciencia política y que es un conjunto teórico que también problematiza y da respuestas acerca de la política desde una perspectiva disciplinar, llamada también politología. En la politología se puede hacer algún tipo de previsión del futuro. Incluso hay diferentes conceptos, fíjense: previsión, predicción, pronóstico, proyección, y son métodos de la politología que permiten prever, predecir lo que podría suceder en determinado tiempo. Esto es lo que se llama prospectiva política, y que es una parte de la ciencia política. Los politólogos aprenden a hacer prospectiva y pueden hacer prospectiva para dentro de 5 años o más, digamos 30 años, ¿no? A largo plazo. Y puede ser de un objeto de estudio más o menos complejo, y en ese sentido hay una perspectiva holística. Por ejemplo, la política regional. ¿Qué va a pasar en Latinoamérica los próximos 5 años? Acá no tiene que haber preferencias, gustos ni nada esotérico, ¿no? Son proyecciones o perspectiva que se realiza con métodos específicos. No voy a exponer los métodos, hay varios métodos de perspectiva política. Incluso hay métodos cuantitativos que los buenos politólogos saben aplicarlos y que permiten establecer con bastante proximidad o bastante fidelidad lo que va a suceder, que efectivamente sucede en por lo menos los aspectos generales. Aquí están algunos, ¿no?, de los métodos de análisis de fuerzas: el método Delphi, o llamado también método Delfos, el análisis morfológico, el análisis estructural, el método de escenarios, la matriz de impactos cruzados. Y como les digo, hay en algunos de estos métodos un componente estadístico y cuantitativo que les da incrementan su verosimilitud. También pueden ser perspectivas más reducidas en el objeto de estudio, ¿no? Por ejemplo, algo más preciso, micro, y no holístico. Puede ser macro también, digamos, la política en Bolivia; algo meso, por ejemplo, la política en el Departamento de La Paz, la política en la Ciudad del Alto, digamos, algo más micro, ¿no? Ahora, eso no es determinado por sí mismo, es decir, el alto siempre va a ser micro. Depende también de la perspectiva, ¿no? O sea, una perspectiva todavía más precisa. Por ejemplo, un barrio
Entonces, el alto ya no es micro, sino es meso. Todo depende del enfoque para entender el alcance y la extensión. Estos son conceptos relacionales, no son conceptos absolutos. Pero bueno, hay diferentes entonces objetos sobre los cuales se puede hacer prospectiva. ¿En qué se diferencia la prospectiva si se tiene, por ejemplo, predicción, pronóstico, proyección o previsión? También la prospectiva puede reunir a todos estos, o también ser un método específico con lo que hemos señalado anteriormente. Es decir, la predicción también puede desarrollarse según objetos de estudio diferenciados y también con plazos distintos. La predicción es más determinista, ¿no? Presenta hechos del futuro como algo que definitivamente van a pasar. Esa actitud de predecir como algo necesario no es muy recomendable, porque evidentemente siempre hay márgenes de error. Y si yo predigo que esto va a pasar, digamos, dentro de un año, yo predigo que se va a producir la Tercera Guerra Mundial como consecuencia de la invasión de Putin a Ucrania. Pues esa predicción es muy temeraria, ¿no? Aunque esté respaldada, aunque haya muchos argumentos, opiniones de expertos, incluso análisis comparativos y enfoques cuantitativos, incluso es muy temerario hacer una predicción como algo inevitable, necesario, que va a pasar. Para la filosofía política tampoco es muy conveniente realizar este tipo de predicción, ¿no? Una predicción necesaria, que esto va a suceder porque yo ya he visto todos los antecedentes, las causas, los factores. Siempre hay elementos imprevisibles en la política, o como decía Maquiavelo, los factores de la fortuna, ¿no? Por muy culto que sea un gobernador, un príncipe, un gobernante, un rey, lo que fuera, por mucho que conozca la historia y sea muy inteligente para analizar las condiciones en las que se encuentra y las opciones que tiene y comparar lo que podría pasar de acuerdo al conocimiento del pasado, es decir, de la historia, tener absoluta seguridad de que algo va a suceder como una predicción es bastante temerario, es decir, no considera las variables de la fortuna, como llama él, ¿no? O como podemos decir, variables incontrolables, variables intervinientes, variables totalmente contingentes que pueden aparecer y después desaparecer, que pueden influir o tal vez no influyen. Entonces, hacer predicciones, y menos en la ciencia política, no es recomendable. Con esa característica, ¿no? De decir algo que va a suceder antes de que suceda como algo inevitable. Es decir, esto va a pasar. El pronóstico generalmente se da cuando uno puede manejar, definir algunas variables. Entonces, un pronóstico es dable que lo haga, por ejemplo, alguien que tiene poder, ¿no? Y que puede programar algunos hechos del futuro de acuerdo a políticas públicas. Es decir, yo puedo pronosticar que según estas políticas va a ser eliminado el analfabetismo, por ejemplo, dentro de 5 años. Estoy desplegando ciertas políticas educativas y puedo pronosticar eso. Eso es más mesurado, es más verosímil, y eso es totalmente legítimo para alguien que tiene poder. Obviamente acá no es moral pronosticar escenarios
optimistas y carentes de verosimilitud de acuerdo al análisis de las condiciones estudiadas. Lo que tengo que pronosticar debe ser correspondiente con lo que yo veo como un objetivo, una finalidad, y para llegar al objetivo se necesita previamente alcanzar algunas metas, algunas condiciones, y se vuelve un proceso. Entonces, un proceso de aplicación de políticas públicas permite pronosticar como una finalización inclusive intermedia del propio proceso, el pronóstico de lo que va a ser. Dentro de 3 años va a ser así, dentro de 5 años va a ser así. Por ejemplo, el tema del analfabetismo en un país. Eso también asumiendo que determinadas políticas se van a realizar. Bueno, entonces es más mesurado, es más prudente, es más profesional desde el punto de vista politológico, es decir, un politólogo puede asesorar a un gobierno para que el gobierno señale objetivos de determinadas políticas y esos objetivos se convierten en situaciones pronosticadas, deseables como resultado de la implementación de sus políticas. Proyección. Es un cálculo del futuro a partir de extrapolaciones matemáticas del presente y del pasado. Aquí intervienen más datos cuantitativos y análisis de más larga duración. Es decir, se puede hacer una proyección, por ejemplo, del PIB. En los últimos 30 años el PIB ha tenido estas cantidades, es decir, hay un cuadro, ¿no? Un cuadro de PIB de un país los últimos 30 años, y con ese cuadro la tendencia pues es más o menos igual, o un PIB así, o con algunos picos, etcétera. La proyección para los próximos 5 años es que aumente tanto. Claro, eso es muy probable que suceda, ¿no? Y generalmente este tipo de proyecciones basadas en datos cuantitativos se cumplen. Pero bueno, también es posible que no. China, por ejemplo, proyectaba para el año 2022 más o menos una secuencia de su PIB cada vez creciente, ¿no? Alrededor del 10% crecía. Pero por diferentes factores, incluida la misma guerra de Ucrania y la pandemia, ha disminuido y el 22 tiene una caída. Entonces, ¿quién puede prever que se va a producir una guerra y eso va a afectar al PIB de un país, aunque no esté involucrado en la guerra? Nadie, ¿no? De una manera, diríamos, considerando solo las variables establecidas. Ahora, para el 23, el PIB de China o de otros países evidentemente va a disminuir en el crecimiento que tuvo, que hablamos de países desarrollados precisamente por la guerra. Es decir, en algún momento se introducen nuevas variables que pueden influir positiva o negativamente. La pandemia también ha influido muy negativamente, ¿no? Y eso desde el año 2022. Entonces, las proyecciones pueden cumplirse, pero también pueden ser erradas si es que intervienen variables súbitas, ¿no? Que de pronto aparecen y que no existían en la anterior gestión o los anteriores 10, 20 o 30 años. Cuando se viven tiempos intensos aparecen estas variables que influyen de una manera significativa, por ejemplo, en esto, ¿no? En el PIB. Previsión, tomar acciones en el presente para resolver problemas futuros. Esto más que un trabajo académico, que también puede ser, ¿no? Ya nos ha golpeado la
la pandemia, ¿qué nos ha pasado? No teníamos respiradores, entonces puede aparecer otra pandemia, sí. Hubo una variante de la última, la Omicron, creo que era la última, ¿no? Entonces su gobierno decide comprar muchos respiradores, incluso portátiles para usar en ambulancias, para incluso dar a los pacientes que estén en sus hogares, etc. Entonces puede haber una dimensión académica, pero también una dimensión política, ¿no? La proyección, lo que veíamos antes, es bastante común, ¿no? Cuando tiene elementos cuantitativos y se llama en general forecasting. La previsión es más, como les digo, una acción gubernamental, una acción de poder para enfrentar un posible escenario. Y eso nos lleva también a la prospectiva, que es lo más común en la politología. La politología lo que más se enseña en los métodos que hemos señalado antes, método de escenarios, etc., es más propio de la prospectiva. Y aquí es interesante hablar del concepto futurible. No sé si ustedes han escuchado esta palabra, que parece un poco rara. Futurible quiere decir futuro posible. Y claro, es un análisis de escenarios, ¿no? Que puede también incluir algunos métodos cuantitativos, pero que se basa en establecer las posibilidades de un futuro posible en tanto tiempo, digamos en 5 años. ¿Sobre qué? Sobre lo que fuera, ¿no? Y que concierne evidentemente al poder y que concierne al análisis académico de lo que se realice. En una ocasión yo tuve la oportunidad de hacer un análisis de prospectiva, precisamente cuando pasé una maestría de un futurible, y la pregunta era ¿qué va a pasar con la hoja de coca dentro de 15 años? Hay ese tipo de preguntas, ¿no? Es decir, ¿se va a producir más coca? ¿Destinada a qué? ¿Y qué va a pasar con el control de los cultivos? Y eso también incluye el control del narcotráfico. Entonces, claro, hay que hacer, por ejemplo, consultas expertos, ¿no? Cuantificación de respuestas. Según el método Delphi, se hace consultas a expertos y después a los mismos expertos se les vuelve a preguntar lo propio, diciendo que la tendencia de sus colegas es esta. Lo he dicho de otra manera, usted ha respondido esto, pero la tendencia de sus colegas es esta. ¿Qué respondería ahora conociendo esa tendencia y estas otras opiniones que se sustentan en estos argumentos? Entonces, ya no es solo yo vierto mi opinión y tú que no sabes aprende, sino yo vierto mi opinión, tú recoges otras opiniones de gente que sabe y después yo considero esas respuestas y reitero mi opinión o las rectifico. Es decir, así yo pienso que lo que dicen los demás también es válido, desde ese punto de vista habría que aceptarlo, por ejemplo. Entonces, los resultados, claro, son muy precisos. Y yo trabajé como estudiante de una maestría con un grupo de compañeros respondiendo esa pregunta y el resultado fue bastante optimista, ¿no? Transcurridos 15 años, porque de esto hace más o menos unos 25 años, nuestro pronóstico, nuestro futurible, lo que habíamos dicho que iba a pasar después de 15 años, fue bastante equivocado. O sea, uno realmente también puede equivocarse, pero no nos equivocamos nosotros en el desarrollo de la metodología, la aplicación de la metodología, sino también los expertos, ¿no? Depende mucho de las circunstancias. Y
si hay una circunstancia de optimismo, si hay un nuevo gobierno que comienza a desarrollar ciertas políticas, parece que esa va a ser la tónica, pero después puede variar. Y después de una gestión de gobierno varió. Y lo que fue la producción de coca, que no, según nosotros iba a ser menor, todo fue al revés. Es decir, incluso haciendo buen uso de la metodología de prospectiva, uno puede equivocarse, y no uno, sino los expertos. Pero, bueno, de todas maneras, estos métodos existen y siempre hay que determinar lo que se llama el estado inicial y la proyección final, ¿no? Es decir, el lapso, el objeto de estudio, se trata de esto, y también la selección de los actores, no solamente de quiénes se habla, sino quiénes hablan. O sea, ¿a quiénes voy a preguntar? Y siempre deben ser expertos, y hay que plantear bien también los escenarios. El grupo obtuvo una buena calificación, el docente dijo muy buen trabajo, no por los resultados, sino por la aplicación de la metodología. Y después ya, obviamente ni el docente ni el programa vio los resultados. 20 años después yo vi y dije qué cantidad de diferencia hay entre lo que habíamos proyectado, lo que habíamos realizado como perspectiva política, bien hecho, etc. Y la realidad. Entonces, estos métodos ayudan a hacer gestión política, ayudan a la aplicación de políticas públicas, permiten el desarrollo de la politología como análisis, como desarrollo profesional específico, pero no son infalibles, ¿no? Y pueden errar en la medida que hay diferentes variables que aparecen, intervienen y que no son consideradas en los análisis iniciales. Todo esto sirve a la ciencia política, todo esto que es parte de la ciencia política sirve a la filosofía política, sí, sin duda que sí, ¿no? Pero hay que evitar tendencias, diríamos, propias de la filosofía, que pueden ser la especulación, la predicción como algo que va a pasar necesariamente en el futuro porque tiene que ser así y todo está tan bien construido que debe ser así. No, hay que tener mesura también en los análisis filosóficos, es decir, críticas del deber ser. Hemos visto que eso incluye la filosofía política, aspectos axiológicos, contenidos acerca del deber ser, que para los politólogos no tienen mucha relevancia, ¿no? Para los politólogos lo que interesa, y eso hemos visto desde Maquiavelo, es lo que sucede en la política y cómo pueden los políticos influir en esos procesos. Pero eso no incluye un deber ser de la política, y menos con contenido ético, ni con contenido de determinados valores. Entonces, es útil esto, pero más útil para la ciencia política o la realpolitik, como se llama y hemos explicado, que para un enfoque filosófico político. Pero también hacer filosofía política debe incluir al menos un conocimiento somero de esta forma de analizar la política. Estas diapositivas muestran lo que es la politología hoy día reconocida como ciencia por la UNESCO y lo que incluye, ¿no?, de acuerdo a los campos y especialidades: análisis de las relaciones internacionales, políticas sectoriales, instituciones políticas, sociología política, que es una ciencia política,
vida política, que puede incluir un enfoque psicológico, semiótico, sistemas políticos vinculados también, por ejemplo, con el enfoque jurídico, es decir, estudios constitucionalistas, por ejemplo. Teoría política, que es lo que hemos visto como segundo pilar de la política, relacionado con el primero también, opinión pública, administración política. Y aquí esto es lo que hemos visto, y un resumen, este cuadro quiero explicar brevemente, y con eso terminamos estas diapositivas. Después tenemos todavía 40 minutos, vamos a ver un resumen para el examen de la próxima clase. Con eso terminamos estas diapositivas, y aquí están los diferentes enfoques de la política, ¿no? Incluyendo, claro, la filosofía política. Este cuadrante es de la filosofía política, ¿no? Y evidentemente está vinculada a la filosofía política con los grandes sistemas filosóficos. Si ustedes ven, por ejemplo, la filosofía política marxista, está evidentemente relacionada con el sistema marxista o con el conjunto de ideas del marxismo que van más allá de la política. La política es muy importante, sin duda, pero también incluye concepciones sobre la economía, sobre la historia, sobre la filosofía propiamente dicha, el enfoque materialista, por ejemplo, que diferencia el marxismo del idealismo o la dialéctica, etc. Es decir, se trata de contenidos que van más allá de la filosofía política y se articulan con los sistemas filosóficos. Eso también es muy propio de los grandes sistemas, ¿no? Es decir, los grandes sistemas filosóficos, por ejemplo el marxismo, hay que reconocerlo como un sistema, incluye una filosofía política. Y lo propio desde otras perspectivas, ¿no? Por ejemplo, el hegelianismo como sistema filosófico incluye también una visión de la política. Los grandes sistemas, entonces, como construcciones filosóficas muy consistentes y muy potentes, incluyen posiciones sobre la política. Y recíprocamente, conceptos de filosofía política se adhieren o son parte de sistemas filosóficos mayores. Por ejemplo, la filosofía política democrático-liberal es parte de un sistema filosófico liberal que enfatiza la libertad, que no es solo para la política, sino también para la economía, por ejemplo, y que supone contenidos filosóficos mayores, ¿no? El individualismo, una determinada relación de las personas en la sociedad, es decir, conceptos sociológicos, económicos, etcétera, y eso articulados con un conjunto de conceptos filosóficos. Entonces, la filosofía política se adhiere a sistemas filosóficos mayores, y recíprocamente, en cuanto hay grandes sistemas filosóficos, van a incluir también posiciones y visiones de la política. Obviamente, el desarrollo filosófico de la política incluye coherencia deductiva entre los conceptos definidos, justificaciones teóricas y valoraciones desde puntos de vista que van más allá de la filosofía política, por ejemplo, la ética, por ejemplo, concepciones ontológicas, no necesariamente especulativas, ¿no? Que son metafísicas.
todavía la filosofía puede desarrollarse como ontología y esos conceptos dan lugar a ciertas posiciones políticas sin caer necesariamente en especulaciones metafísicas. Ahora, es común que la filosofía política vinculada a los grandes sistemas haya también posiciones éticas. Eso es muy frecuente. Es decir, un análisis cínico que diga, no interesa aquí la moral, no interesa el bien común, no interesan los propósitos para la sociedad, lo que interesa es mantener el poder, como puede ser la posición de la teoría de las élites, de, por ejemplo, Michels, por ejemplo, Mosca o el propio Maquiavelo. Sin duda son enfoques, pero que rechazan el componente ético y rechazan también el componente axiológico, social, teniendo en cuenta que la política tiene también responsabilidades sociales. Pero bueno, también pueden darse esas posiciones, y de hecho existen y varias, o también el totalitarismo, por ejemplo, de Schmitt, ¿no? Entonces son perspectivas que pueden negar la dimensión ética, la dimensión axiológica de la política, centrándose en propósitos exclusivamente relacionados con detentar el poder, aumentarlo y preservarlo. Bien, el resto, como ven, esta parte que está aquí en verde, espero que sea visible, aquí está una parte verde, ¿no?, que no incluye la filosofía. Este recuadro verde es el conjunto de las otras disciplinas o enfoques, ¿no?, que nos podemos dividir en ideología política, mitología política y politología, el estudio teórico de la política, la politología. Ahora, desde el punto de vista de analizar las ideologías, tenemos la teoría política, y desde el punto de vista de analizar la mitología, tenemos la semiología política. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Es decir, la política también incluye la producción, no necesariamente consciente, fíjense, también puede ser como un fenómeno cultural, la producción de ideas, creencias, supuestos que dan un carácter mítico a los líderes, por ejemplo, a determinados líderes que aparecen encumbrados como designios cósmicos o algo por el estilo, ¿no? Entonces, estudiar eso supone estudiar la semiología política. Si estudiamos las ideologías, por ejemplo, la ideología del marxismo, a la que nos hemos referido varias veces, estamos estudiando las teorías políticas, es decir, teorías que dan sentido a la política y que pueden también presentar proyectos políticos, ¿no?, como el proyecto del comunismo universal, que aparece como un proyecto teleológico, es decir, como algo universal, no teológico, no hay que confundirlo, teleológico con lo teológico. Lo teleológico es un propósito holístico universal, es decir, la política va a terminar en toda la tierra con el socialismo, que se va a convertir en comunismo universal, y eso es parte de la ideología marxista. Entonces, al estudiar esta ideología se hace una aproximación teórica de un discurso que habla de la política y que puede incluir, por ejemplo, esto, ¿no?, un final de la humanidad en términos políticos. Como también puede haber otros modelos de teleología política. No va a ser el comunismo universal, va a ser la libertad universal, la democracia universal. Eso es lo que Fukuyama piensa que Hegel estableció.
que es la democracia liberal como el telos de la historia. Pero bueno, esos son contenidos ideológicos que se estudian desde la teoría política, como también puede sistematizarse con mayor profundidad y amplitud desde la filosofía política. Y la politología, que es el estudio de la política con distintas disciplinas que ayudan a este propósito, estas disciplinas auxiliares, ¿no? Y aquí están, por ejemplo, otras disciplinas que ayudan al estudio de la teoría política, es decir, al desarrollo de la teoría política, como la antropología, la sociología, la economía, la historia, todas políticas, o en este otro caso, la cultura política, la psicología y la etimología, que no son privativas de estos cuadrantes, pero que de hecho son más frecuentes para el desarrollo de estos cuadrantes. Es decir, para el desarrollo de la semiología política es muy útil la psicología política, la etnología política o los estudios culturales en clave política. Entonces, como ven, la política es un objeto de estudios diversos, un objeto de estudio que se explicitan con contenidos académicos desde distintas perspectivas, con complementaciones recíprocas, ¿no? Y que puede ser objeto de múltiples discursos en claves distintas. Esta diapositiva entonces es una síntesis de las distintas ciencias políticas, de la politología, que no es lo mismo, de la teoría política, la filosofía política, la semiología política y sus características que también están relacionadas y que no se las puede dividir de una manera taxativa, sino en la medida que hay interdisciplinariedad, hay también enfoques combinados. Bueno, entonces, con esto terminamos. Hemos hablado también del tránsito a la razón desde la concepción mítica, y este es el contenido de este conjunto de diapositivas que les he transmitido, les he enviado también. Bueno, con esto terminamos. Nos queda media hora para realizar los contenidos. Si alguien tiene alguna pregunta sobre este grupo de diapositivas. Brevemente entonces, ¿qué remarco de acá, de este conjunto de diapositivas? Primero, que deben tener una idea clara acerca de lo que es el discurso y la interpretación. Aplicado a la política, ¿eso qué significa? Que un mismo conjunto de hechos puede ser interpretado de distinta manera. Y en esas interpretaciones teóricas de lo político, es decir, de lo que acontece en la política, se despliega tendencias, posiciones, contenidos ideológicos previos, y que siempre hay diríamos, un aspecto subjetivo significativo en las interpretaciones. La filosofía trata de ser neutral, trata de ser imparcial, trata de alcanzar la verdad independientemente del sujeto que habla. Pero también es hermenéutica, también es interpretación. Y en ese sentido, la filosofía política incluye también esos posicionamientos previos que en apariencia puede ser que no se expresan de manera explícita, pero siempre hay formas en las que se puede detectar las posiciones de los que analizan temas políticos desde perspectivas teóricas y filosóficas. Por ejemplo, las palabras que usan, los conceptos que piensan,
los enfoques que realizan, todas son interpretaciones. Entonces es adecuado tener en cuenta la importancia de la interpretación en toda narrativa discursiva, es decir, en cualquier discurso, sea teórico, politológico, por ejemplo, o sea filosófico, político. Ese es un primer aspecto. Otro aspecto, a diferencia de las ciencias en general, lo referido a la política no puede ser predicho de manera determinada, es decir, de manera necesaria. Hay análisis muy valiosos, los análisis de la política y de los discursos políticos permiten de alguna manera prever lo que va a pasar, pero en ningún caso la previsión es algo infalible. Al contrario, en la medida que aparecen nuevas variables, la predicción es cada vez menos deseable, e incluso en el caso de las perspectivas que señalan futuribles a determinado plazo, hay que tener presente que pueden fallar, que son solo probabilidades de futurible. Por otra parte, hay un extenso desarrollo de la ciencia política, que es mucho más, diríamos, especializado, mucho más útil, porque bueno, puede servir para múltiples propósitos, que la filosofía política. La filosofía política en este sentido, cuando refiere componentes éticos y axiológicos, es rechazada por los gobernantes. A un gobernante lo que le interesa es saber qué va a hacer para tener más poder, para enriquecerse mejor cuando tenga poder, para preservarse en el poder para beneficio propio. No prevalecen aspectos de principio, como pueden ser aspectos axiológicos o éticos aplicados a la política. En ese sentido, el gran desarrollo especializado de la ciencia política es que da lugar a que carreras como la politología tengan mucha más demanda de estudiantes que carreras como filosofía y mucho menos filosofía política. Todo esto ya les he enviado, ¿no? ¿No es así? Ya está en el grupo, así que no necesitan sacar fotos. Si quieren pueden hacerlo, claro. Y eso es lo que hemos visto, ¿no? Es decir, el cuadrante es algo importante también, es decir, este cuadro que incluye los cuadrantes de la política, del desarrollo discursivo de la política como una actividad teórica que puede ser incluso desde el punto de vista filosófico, politológico, etc. Y lo que son las características de las disciplinas. Estamos yendo de adelante hacia atrás, ¿no? Y bueno, lo que vimos antes, voy a destacar también las otras diapositivas que les compartí. Aquí están las envías, no son muchas, ¿no? Son solamente 3. Aquí está, bueno, las diapositivas, y por otra parte están los documentos sobre la religión. Aquí esto, por ejemplo, que incluye, esto hemos visto con detenimiento también, la relación de la política con la religión en nuestro tiempo, en el siglo XXI, contenidos acerca de qué es la política, qué es la religión, qué es la filosofía política, qué es la teoría política, y las 3 columnas. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Las 3 columnas de la política, la filosofía política, el análisis politológico, el estudio teórico especializado, y los hechos políticos. Esas son las 3
columna son los tres sentidos de la política, que es importante tener en cuenta. Y después estas diferencias, que es la gestión gubernamental, que son las políticas públicas, la ciencia política y las ciencias políticas, ¿no? Y antes, lo que habíamos visto al principio, estos son los tres grupos. Por ejemplo, la definición de filosofía vinculada a la política o no, la política como transformación del mundo y la filosofía como conocimiento del mundo, interpretación del mundo. Entonces, esas diferencias, y particularmente la visión marxista, ¿no?, que dice que ya basta de interpretar, de lo que se trata es de transformar, hay una reducción de la filosofía a la política. Y la teoría, según Althusser, es el escenario de enfrentamiento y lucha de clases. La teoría. Y bueno, hemos visto cómo hay producción filosófica sobre la política en la historia de la filosofía, ¿no?, en las diferentes etapas, los diferentes ismos, los autores y las obras. Y hemos visto cómo, por ejemplo, en el caso de Aristóteles, aquí están algunos autores que también les han servido para elegir los filósofos clásicos, de acuerdo a la bibliografía que he puesto a disposición en el sílabus, ¿no? Entonces, claro, los grandes clásicos de la filosofía política son también filósofos, diríamos, de sistemas ontológicos, de sistemas comprehensivos, es decir, que comprenden, que incluyen, que abarca más temas que solo la política. Es un punto entre otros, un objeto de estudio entre otros. Y aquí están los autores, los filósofos políticos de Occidente y la cantidad de ismos, de filósofos que aparecen en las distintas épocas. Esto, claro, es más informativo. Y si tomamos un autor, como es el caso de Aristóteles, por ejemplo, resulta que él trató efectivamente varios libros, especialmente con sus discípulos en el Liceo, alrededor de 150 libros, sobre temas políticos, pero de esos se perdieron todos menos uno, que es la Constitución de Atenas. Y aparte, bueno, está el libro que se conoce como La Política, ¿no? Y claro, aparte están los otros libros de la filosofía de Aristóteles, que es un sistema realmente enorme, ¿no?, que incluye textos sobre la naturaleza, fenómenos meteorológicos, el alma, etcétera, etcétera. Entonces, este es un buen ejemplo para comprender cómo la política es parte de un sistema filosófico comprensivo, es decir, que comprende, que incluye una gran cantidad de tópicos, ¿no? Y la ética como filosofía práctica al lado de la ética. Política y ética van muy unidos porque son parte de la filosofía práctica, según Aristóteles, según su división de las ciencias. Pero eso es muy significativo porque, sin duda, que históricamente la política ha estado unida en cuanto a desarrollo filosófico de la política, ha implicado también un desarrollo ético. Y eso es lo que ha cambiado especialmente desde Maquiavelo, como hemos visto. Y posteriormente vemos como una división de la filosofía, por ejemplo la de Johannes Hesse, ubica a la filosofía política como filosofía especializada, es decir, aplicación de contenidos lógicos, aplicación de contenidos éticos, aplicación de contenidos ontológicos a la política, que aparece como una disciplina especializada junto a otras, ¿no?, como puede ser la filosofía del derecho, del Estado,
de la historia, que también están vinculados a tener una idea de la filosofía de la historia. Por ejemplo, un esquema teleológico incluye también pensar qué va a suceder con la política en el momento del telos. Pues el telos es el final universal de la historia. Y por ejemplo, quienes conciben el telos desde una perspectiva religioso cristiana supone el reino de Dios, la salvación de los justos, la condena de los malvados. ¿Y cómo va a ser la política en ese momento? Bueno, que no digan exactamente va a ser así, hay una idea también de lo que van a ser las relaciones de poder en ese mundo final, es decir, en el final de los tiempos, por decirlo de alguna manera. Bien, entonces esto permite también relacionar, como también se puede relacionar con el Estado, ¿no? Hay filosofías como el anarquismo que piensan que mientras exista Estado no ha de haber individualidad, no ha de haber libertad, y hay que destruir el Estado para que nazca el individuo, para que surja la libertad, etc. Entonces es una filosofía del Estado vinculada también con la filosofía política. O también la religión, como hemos visto ya, ¿no? Entonces, la economía también. Hay la relación de la política con otros campos de la filosofía, los valores, por ejemplo, la ética, la religión, de lo que hemos hablado bastante. Y por último, bueno, esto es lo último, creo que no me suelto nada. Está bien. Entonces, estas son los tres bloques de diapositivas que les he enviado como diapositivas, ¿no? Después les di otros textos, ¿no?, que también van a ser parte del examen, especialmente el tema de la religión en los Andes, al que hemos dedicado bastante tiempo. Es decir, si ustedes se acuerdan, hemos hablado, por ejemplo, de la religión prehispánica. Les pregunté si querían que introduzca ese tema y bueno, me dijeron que sí, ¿no? Entonces, por eso es que le he dado más atención. Creo que no está aquí. A ver. Documentos enviados. Aquí están varios documentos que les envié, pero especialmente quiero poner hincapié en estos, ¿no? Bueno, se han leído algunos que les envié o han escuchado porque había alguna conferencia o se han visto alguna película que también les envié, muy bien por ustedes, ¿no? También les envié algunos libros como este, que es clásico, ¿no? Historia de las ideas políticas de Jean Bouchard. Es muy bueno, ¿no? Aquí está. También Historia de la teoría política de George Sabin y de Sartori, Política lógica y métodos en las ciencias sociales. Ese es más general, ¿no? Sobre la corrupción les envié unos textos especializados de Dilthar, por ejemplo, sobre los temas que hemos visto de, por ejemplo, la religión en los Andes. Les envié ¿no? Religión y política en Bolivia, dos documentos, que era el desarrollo de varias sesiones. Creo que han sido 4 sesiones de 2 semanas dedicadas a este tema, lo que lo vuelve un tema importante, ¿no? Ver la influencia de la religión en la política desde un punto de vista filosófico en Bolivia y antes de que exista Bolivia, los Andes prehispánicos, en la colonia española, la colonización española,
y el mundo colonial creado por España, y bueno, que ha durado 3 siglos, ¿no? Aproximadamente desde 1530 que se da la llegada a esta parte de América de los españoles, hasta, bueno, la tercera década del siglo XIX. Y la primera época es de la conquista, que aproximadamente dura, no es muy larga, ¿no? La conquista, después es la colonia, sin duda. Son alrededor de 3 décadas como máximo la conquista, ¿no? Como las últimas erupciones que hemos visto, especialmente en Vilcabamba y Taquiucoy, contenidos interesantes que permiten ver cómo, por ejemplo, la política puede adquirir una fisonomía religiosa. Ese es el Taquiucoy, el Moroncoy, de los que también nos hemos referido, de los que hemos hablado también. Entonces, bueno, son alrededor de todo el siglo XVII, todo el siglo XVIII, aproximadamente 250 años de coloniaje después de la conquista, y después 2 siglos de república, tal vez un poco menos porque era hasta el siglo XX, no hemos visto hasta el siglo XXI, pero sí vamos a tener 2 siglos de república, falta muy poco, pero bueno, en general se aplica. Entonces, lo que vimos ahí también, no se trata de que aprendan fechas o aprendan algunos contenidos de memoria, sino que tengan una visión crítica, obviamente con comprensiones conceptuales correctas en la medida que estén sustentadas en los escritos, en los textos, en los materiales que les he facilitado. Entonces, estos son los documentos enviados. No sé si a alguien le falta, quisiera algo, pero están todos en el grupo. También tú puedes ayudar a recoger si hay alguna, ¿sí? Sí, voy a volver a reenviar los documentos. Si hay Ya. alguno que falta, le voy a avisar. Perfecto, muchas gracias. Acá su compañero Machaca va a colaborarles en eso como delegado del curso. Entonces, tenemos eso, hay muy pocos comentarios, porque yo les dije hagan una página, máximo 2, mínimo una, ¿no? Como tratan de escribir un párrafo, solamente unos 3 párrafos, un poquito menos, pero tampoco mucho menos. Entonces hagan de varios textos adicionales, ¿no? Que les mandé algún libro de mi autoría, y claro, señalando el tema, ¿no? Tampoco era el libro entero, sino el capítulo, la parte, y otros textos, ¿no? Como de Mansilla, películas, ¿qué opinan? De Silencio, por ejemplo. Esta película es realmente buena, ¿no? Es realmente profunda y muestra una temática que ha sido recurrente no solo en la compañía de Jesús, con las misiones en la India, en Japón y también obviamente en América, sino también de la Iglesia y los intereses económicos y políticos que dieron lugar, por ejemplo, la expulsión de los jesuitas de todo territorio de la corona española. Fíjense, eso es en realidad expulsar a todo el mundo, ¿no? Porque el imperio español tenía vasto poder. Y bueno, también que opinen sobre alguna conferencia, esa conferencia de ese cura sobre la expulsión de los jesuitas, a mí me parece también muy bueno, por eso he puesto a su consideración, incluso sin necesidad de leer, solamente escuchar y poder hacer comentarios, ¿no? Hasta antes del examen voy a recibir algunos comentarios más, tienen esa oportunidad, pero después ya no. 1:30 de la tarde del día miércoles ya no recibo, y se acabaron los temas de introducción, de relación de la filosofía política con otras disciplinas, de desarrollo de la filosofía política, porque hemos visto cómo se ha desarrollado la filosofía política también en la historia del pensamiento, ¿no? Los distintos sismos, corrientes,
periodos de la historia de la filosofía. Hemos hecho referencias a muchos autores, al marxismo, Maquiavelo, que también les sirve para sus exposiciones. Entonces, a partir de la próxima semana, el lunes 3 de abril, que van a comenzar las exposiciones y van a entregar sus trabajos, los que entreguen por vía digital, es decir, correo electrónico, WhatsApp, etcétera, tienen también hasta la 1:30. Y en cuanto lleguen, los que entreguen físicamente, entregan y después dan el examen. Yo voy a salir con Sergio a que el examen en el aula y mientras tanto ustedes rinden la prueba escrita. Entonces, como les he dicho, van a hacer 6 preguntas que van a desarrollar, tal vez un poco más, tal vez hasta 8, en 1:30. Traigan papel, porque claro, lo que importa es la argumentación, no es una respuesta de elección múltiple, que hay que marcar una alternativa. No, es desarrollo, argumentación, contenidos. Y bueno, les deseo que no sé si tienen alguna pregunta, comentario. Y desde el lunes comenzamos a profundizar los filósofos de la política según sus propias elecciones, ¿no? Vamos a comenzar por Sun Tzu y su compañero Flores va a hacer la exposición respectiva. Y bueno, continuaremos con Tomás Moro. Hagan diapositivas. Para la exposición, distribuyan en el grupo las diapositivas que corresponden a la exposición. Todos presentan el 3, pero presenta además quien va a exponer, en este caso compañero Flores, sus diapositivas del autor elegido. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, me alegro de que todo esté claro. Espero que tengan un buen examen. Se están dando el examen a los 2 meses exactos de la materia, ¿no? Los otros 2 meses va a ser para el desarrollo de los clásicos. Y el resto, claro, para las pruebas finales, ¿no? Segundo turno, examen final, etc. Hay todavía un poquito más de 2 meses. Doctor, Sí, adelante. ¿puede repetir, por favor, qué materiales se puede utilizar durante el examen? Bueno, sí, que utilizar todo, ¿no? Pero, bueno, no vayan a Wikipedia, ¿no? O sea, si hacen eso, copian algo de Wikipedia, al tiro se nota. Bueno, les puede servir incluso alguna fecha, pero pueden usar todo. Pero no hagan eso, yo les recomiendo, no hagan copy-paste de nada, ¿qué? Recurra para alguna información a sus apuntes, pueden imprimir si quieren, ¿no? Pueden presentar, pueden utilizar lo que tengan en el escritorio. Gracias. Todos han firmado, ¿no es verdad? Pero háganlo con criterio. Bueno, gracias. Hasta el día de pasado mañana, gente, tenemos el examen. Buenas tardes. Hasta luego. Y gracias.